Bienvenidos a los desayunos de Correo Yusil, soy Chabeli Chiroque. Yo Carlos Navea y estos son los principales titulares del día. Suspenden paro indefinido contra la empresa Electrosur en Andahuaylas. El Congreso cita a Luis Castañeda para responder sobre reformas del transporte. Ministro del Interior afirma que su sector está alerta ante posible regreso de Martín Belaúnde del Ocio. Solo la mitad de la Policía Nacional del Perú combate el crimen a tiempo completo. Municipalidad de Lima evalúa reemplazar Corredor Azul con el Metropolitano. Argentino Hugo Tocali dirigirá selección peruana de fútbol de menores. Es momento de conocer las principales portadas del día y comenzamos con Diario Correo, que esta mañana nos trae en su portada las declaraciones del canciller boliviano, quien pide que nuestro país retire la solicitud de extradición para proceder a la expulsión del prófugo Martín Belaúnde del Ocio. Perú y Bolivia chocan por Martín Belaúnde del Ocio. Esta es la portada del Diario Correo, mientras que el ministro de Justicia, Otárola, responde que el gobierno continuará con este trámite para la entrega del ex asesor de campaña de Ollanta Humala. El señor David Choquehuanca, canciller de Bolivia, ha solicitado que Perú inicie ya el pedido de expulsión. Sin embargo, Otárola ha señalado, pues como tú dices, que van a continuar, ¿no?, con ese trámite de extradición. Bastante extraño. Por su parte, el diario El Comercio, Belaúnde del Ocio puede salir como Pedro por su casa de Bolivia. Así señala el ministro de Gobierno boliviano, Hugo Moldis. Ahora pasamos al diario La República. En otro tono de la información, señala que el Poder Judicial destituye a 11 jueces por estafa a 3.000 policías. Sus fallos permitieron que Luis Francis Ramírez descuente por planilla de la Policía Nacional deudas que muchos agentes no contrajeron. Y de otro lado, se impuso el diálogo, suspenden paro en Andahuaylas, la segunda nota del diario La República. En tanto, el diario Perú 21 acusa a Fiscalía una nota sobre Nadine Heredia, que ha presentado una queja ante control interno sobre los magistrados Rojas y Cárdenas, que Rojas sigue investigándola por los dineros que entraron en sus cuentas bancarias en 2009. Ahora pasamos al diario Ojo con esta noticia que un albañil vive de milagro. Albañil de acero, así ha titulado el diario Ojo esta historia. Una varilla de fierro le atravesó la cabeza a un obrero y vive de milagro. Cae del segundo piso de una casa en construcción y médicos lo trasladaron a Tarma para retirarle el metal que le dejará lamentables secuelas. En las noticias deportivas, el diario El Bocón abre con la noticia de Paolo Histórico. El depredador anotó el triunfo del Corinthians ante Danubio y se convierte en el máximo goleador extranjero del timado. Además, hace referencia a la caída de Cristal ante Racing por 2-0 ayer. Muy bien, hemos revisado entonces las portadas del día. De otro lado, el procurador anticorrupción, Joel Segura, aseguró que confía que el Poder Judicial apruebe el pedido de extradición de Martín Belaúnde del Ocio por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado. Como se sabe, Segura sustentó ayer el pedido ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Veamos el informe. Según detalló Segura, Belaúnde del Ocio ayudó a César Álvarez a sustraer dinero de las arcas del Estado para solventar la centralita, que funcionaba como oficina de imagen del recluido presidente regional de Ancash. Lo dice un testigo, no lo dice el fiscal, no lo dice la Procuraduría. La centralita era la oficina externa de imagen de César Álvarez. César Álvarez necesitaba fondos para que trabajen personas con su imagen, como lo ha dicho la Fiscalía. El abogado del Estado señaló también que para que la centralita funcionase, Álvarez desvió entre 25 y 30.000 soles mensuales hacia esa oficina. Bien, tendríamos las declaraciones ahí de Joel Segura y ya está con nosotros el exministro de Transportes, el señor Enrique Cornejo, quien fuera postulante a la alcaldía en las elecciones municipales. Señor Cornejo, muchas gracias por acompañarnos. Y sobre este caso de Martín Belaúnde del Ocio, una opinión concreta. ¿El gobierno debería entonces retirar este trámite de extradición para facilitar la expulsión del empresario? Yo creo que el canciller boliviano, que es nada menos que el hombre más importante después del presidente Evo Morales, ha dicho ya qué tendríamos que hacer. De hecho, presenten rápidamente una solicitud de expulsión. Es claro que hay una causal de expulsión porque el señor ha declarado que él entró de manera irregular.
prácticamente ha sido un jalón de orejas a las autoridades peruanas, ¿no? Para tramitar esto. Yo sospecho que lo que está pasando es que el gobierno peruano no ha sido muy diligente. Yo no sé si por ineficiencia o por, digamos, voluntad propia de que sean así las cosas. Pero de hecho, primero es muy digamos, sospechoso que se hayan presentado documentos inadecuados en copias fotostáticas, que los delitos originales por los cuales desde el Ministerio de Justicia se empezó Para usted no hay voluntad de traer a Martín Belaúnde. Y por eso yo diría, el señor Ministro de Justicia o el Canciller tendrían una oportunidad de tomarle la palabra al Canciller Choquehuanca, enviar un avión, el avión presidencial, el mismo que fue a Colombia a recoger a Orellana, y decirle, señor Canciller, le tomamos la palabra, aquí estamos, los ministros, nos queremos llevar al señor Belaúnde. Justamente de lo que no se está haciendo, tenemos las opiniones del congresista Octavio Salazar, quien afirma que Martín Belaúnde Locio siente que tiene pues una protección del gobierno. Cuando una persona pecha, es decir, reta, es porque tiene poder. Y es indudable el poder que él tiene. A mí no me causaría ninguna sorpresa que gente del gobierno lo puso a él en Bolivia. Lo puso en Bolivia. Pecha a la oposición, pecha a la comisión. Entonces, esto es producto de que detrás de él sabe que no le va a pasar absolutamente nada. Y ese es el tema de fondo. Ahora, señor Cornejo, aunque Palacio de Gobierno ha tratado de desvincularse, el nexo es muy fuerte con Martín Belaúnde Locio. Mucho. Y eso implica que lo más importante para el presidente Humala y para el gobierno sería deslindar con estos temas y procurar que no haya ninguna sospecha, no haya ninguna suspicacia y que este señor venga lo más pronto posible a someterse a la ley peruana. De manera que yo creo que, repito, si en manos del presidente Humala está, mande ahorita una delegación importante y tráigalo. ¿Y el papel de la Fiscalía qué le parece? Belaúnde Locio ha retado desde Bolivia y ha dicho que no hay pruebas para su detención preventiva. El papel de Joel Segura, ¿qué le parece a usted? Bueno, yo lo que creo es que se ha actuado con tardanza y no se ha actuado con diligencia. Y el hecho que nos llamen la atención desde Bolivia diciendo, oiga, no están haciendo bien su trabajo, presenten documentos originales, hoy los delitos no son los que la ley boliviana son los que hay que llamar o hay que invocar, realmente pues deja mucho que desear, ¿no? Yo espero que esto se solucione pronto, que venga el señor Belaúnde, que declare. El más interesado debería ser el presidente Humala. Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a Andahuaylas. El congresista Manuel Damer señaló que la situación en Andahuaylas se debe a errores del gobierno y que los reclamos de la población son justos. Veamos las declaraciones del congresista. No creo que el gobierno ha cometido serios errores, ha permitido que una empresa especule con el tema del precio, abuse con la gente, crea que se impune, que pueda asaltar a las personas. Y Andahuaylas es una provincia muy combativa, son productores y al mismo tiempo son comerciantes, tiene una larga tradición de defensa de sus derechos y está reclamando con justicia. La salida es atender los reclamos y los reclamos son justos. No puede ser que a uno le cobren tarifas espeluznantes, que los servicios no los den y lo boicoteen, que la empresa se considere casi como privada cuando es una empresa que debe ser de un servicio público y que los municipios estén pintados en la pared. Los municipios tienen responsabilidades sobre los servicios públicos a los ciudadanos en su territorio, en su ámbito. Yo espero que, me dicen que ahora en la Comisión de Descentralización iba a venir la Presidenta del Consejo de Ministros, me han informado que no va a venir. ¿Por qué? Porque se van de Andahuaylas, supuestamente van a firmar un acuerdo, espero que lo firmen y espero que este acuerdo también ojalá que logre incluir la necesidad de atender a los municipios rurales integralmente. Ahora, usted siendo miembro de un ejecutivo, ¿cuál es el problema para no resolver antes estas crisis? A ver, un primer tema es que debemos dejar ya esta idea de un ente mediador o solucionador de conflictos que ya explotaron, que es el que está en la PCM. Y allí realmente, por más diligencia que tengan las personas a cargo, ¿no?, lo que ocurre es que se enteran o actúan cuando ya el tema desbordó. Entonces creo que ha llegado el momento de tener, como un Estado moderno, una gestión integral de riesgos, que implique que se haga un seguimiento de todo el aparato del Estado y sus implicancias en diferentes regiones del país, de manera que tengamos una especie de semáforo, ¿no?
Una luz verde, una luz ámbar Sin y una embargo, luz se roja. cede muy pronto ante los reclamos de la población. Sí, pero antes los reclamos de la población ocurren porque el Estado está ausente. Y en este caso en particular, y esa es la segunda reflexión que hago, ha habido una ausencia realmente muy lamentable del organismo regulador, que en este caso se llama OSINERMIN. Hemos escuchado a los pobladores y hemos escuchado a la gerencia general de la empresa. Y es lamentable lo que ha estado ocurriendo. La empresa reconoce que ha cometido errores, que ha facturado por servicios que no ha dado, que ha cobrado FONAVI en este momento a la gente, que ha sobrefacturado algunos valores. Una casa de 2 focos le han cobrado 1.000 soles. Entonces, estas personas ya habían hecho hace un año reclamos sobre este tema y el procedimiento administrativo, burocrático, ha hecho que la gente ya pierda la paciencia. Coincide entonces con el señor Dahmer acerca de que el gobierno se está metiendo autogoles. Sí, pero en este caso ya es un asunto más estructural. Tenemos que prevenir conflictos en la fase que todavía se pueden prevenir. Que fue una de las promesas de Ollanta Humala al regresar al ingresar en su gestión, ¿no? Varias, incluida la seguridad ciudadana, que tampoco la iba a encabezar, y esas tareas ya en el día a día no las ha cumplido. Así es. Para examinar más estos temas regresamos pronto con el señor Cornejo. Volvemos desde los estudios de la Universidad San Ignacio de Loyola con el exministro de Transportes, Enrique Cornejo. Señor Cornejo, mucha gente votó por Luis Castañeda pensando que iba a hacer grandes cambios en el transporte. ¿Esta gente que votó por Luis Castañeda Locio se equivocó? Bueno, votó también porque no querían votar por la señora Villarán, es la verdad. La señora Villarán, yo digo, fue su jefa de campaña, ¿no? Primero le hizo un tremendo bien al criticarlo durante casi 2 años durante su gestión, y luego al tomar la decisión de ir por la reelección, polarizó el voto, y cuando hay un voto polarizado, los sentimientos de los votantes van básicamente a quien es la alternativa, y la alternativa era Castañeda, el que era la víctima de sus ataques, el que había sido el anterior alcalde y el que supuestamente hacía las obras que la señora Susana no había hecho. Y a 3 meses de su gestión, ¿cómo evalúa la administración de Castañeda? Primero, con un lamentable, digamos, conteo de hechos que uno aislado del otro, pero en conjunto ya permiten ver mucha improvisación. En segundo lugar, noto en el alcalde y en sus funcionarios una especie de revanchismo con respecto a la anterior administración. ¿Se están dedicando o están perdiendo el tiempo de repente en cuestionar también muchas de las acciones o las obras que realizó Susana Villarán? Lo mismo que hacía es Villarán y lo que se criticó a Villarán, ¿no? Villarán le pintó las escaleras amarillas de verde y ahora en los primeros murales pintados los pintaron de amarillo. ¿Usted, alcalde, hubiera quitado los murales? Si hay algún mural que entra en discusión con lo que significa la democracia, la paz y la ley peruana, yo los hubiera cambiado por otros murales. ¿Y los que habían para usted hacían apología de repente al Movadef, al terrorismo? Parece que alguno por ahí sí, pero eso es una cosa muy diferente a borrarse los murales, lo mismo que en transporte. Yo tengo críticas a los corredores, creo que se implementaron con rapidez, con cálculo electoral, pero los corredores son necesarios.
Lo que es necesario entonces es mejorar esos corredores, pero ahí a decir, no van o los voy a reemplazar con el metropolitano, hay una distancia larga. Es justamente lo que ayer ha planteado Castañeda del Ocio, ¿no? Esta posibilidad de Y hay un error profundo, que es el siguiente. El transporte que necesitamos los limeños y chalacos, incluidos los chalacos, no tiene nombre. No es que el metropolitano es de Castañeda, los corredores de Susana, el tren del gobierno nacional, no. El sistema de transporte al que debemos apuntar tiene que confluir varios modos de transporte. El metro es el que lleva 120.000, 130.000 pasajeros Usted ha día. propuesto una superintendencia de transporte Sí. a nivel nacional. A nivel nacional, pero en el piloto Lima y Callao. De manera tal que el municipio de Lima, el municipio de Callao y el MTC sean parte del directorio, pero el supervisor o la supervisora, puede ser mujer, que estén en capacidad de manejar esta entidad de manera autónoma y técnica, diría, estas son las rutas, estos son los planes y se acabó el uso político de estos temas. Justamente lo que le quería preguntar, ¿para usted está perjudicándose la ciudad por un uso político? Sí, porque los tiempos son importantes. Mira nomás, para llegar aquí, los felicito por esta nueva plataforma de comunicación, pero para llegar aquí he tomado hora 20 minutos. No, todos sufrimos con el viniendo caos desde que vivimos. Miraflores. Todos. Entonces, claro, aquí hay varias cosas que hacer. Primero hay que hacer ingeniería de tránsito, que significa no obras, sino lógica en el transporte, orejas, óvalos, digamos, horarios, sentido de la vía, lo que hacen todas las ciudades grandes. Segundo, hay que hacer que las obras que ya están encaminadas, aquí hay concesiones, rutas de Lima, vía Parque Rímac, vía Expresa Sur, Javier Prado, vía Expresa en proceso, túnel de la Molina, Costa Verde, todo eso tiene que gerenciarse y de manera tal que las obras se hagan coordinadamente y con mayor rapidez. Pero los regidores también tienen un papel importante y el APRA tiene un buen número Tiene de 8 regidores. Usted en el tiene la Consejo segunda bancada más Municipal. grande. La segunda bancada. Hay que recordar, sin ¿Qué va a embargo, proponer su bancada? ya hemos propuesto, pero antes debo decir que en la ley peruana, por si no lo conocemos, el alcalde o la alcaldesa que gana tiene la mayoría absoluta, cualquiera sea su votación. Entonces, el señor Castañeda tiene, si quiere, sin discutir, la posibilidad de aprobar lo que quiera. Y eso es lo que está haciendo. Y la semana pasada, los 8 regidores del APRA han presentado ya una moción de ordenanza, un pedido de ordenanza para que sea estudiado, que justamente sustituye a la ordenanza que elimina los corredores. Nuestra propuesta es, vamos con los corredores, por 90 días los estudiamos, los mejoramos. Por ejemplo, el azul, que ya está en funcionamiento, requiere mejoras. Primera mejora, conectividad. El inicio y el final tiene que conectarse, o con otro corredor o con el ¿Cuándo se va a metropolitano. debatir Negros. eso? ¿Perdón? ¿Cuándo se va a debatir Bueno, ya esta entró ordenanza? formalmente el jueves pasado, tiene que pasar por la Comisión de Transporte y de ahí al Pleno. E invoco pues a la mayoría del Consejo Metropolitano, que no es cuestión de tener mayorías. Las decisiones tienen que tomarse en función de los ciudadanos y claramente este tema del transporte hay que corregirlo. Sobre eso, acompáñenos un momento a conocer qué es lo que piensa la gente sobre la realidad del transporte en nuestro país y si Castañeda debería continuar la denominada reforma de transporte iniciada en la gestión de Susana Vieran. Pienso que sí, debe continuar, por el caos vehicular que hay, que es insoportable, pues, pero para bien, pues, con beneficio para los choferes. Si no hay otra opción, debe continuar, ¿no? Salvo que haya otra opción. Camiones en la mañana no debería existir. Eso en otros sitios hay, por ejemplo, de 10 de la noche a 6 de la mañana, solo camiones. El señor Castañeda debería de reunirse con los especialistas en esta materia para poder dar una solución más efectiva, más global, porque es un caos estar viajando. Yo viajo diariamente, por ejemplo, del sur al norte, del norte al sur como abogado y sinceramente tengo que sufrir. ¿Se debería delegar al Ministerio de Transportes esta función de ver el transporte en Lima? No, yo planteo una autoridad autónoma de transporte en Lima y Callao, cuyo directorio esté conformado por un representante del municipio de Lima, uno del Callao y uno del Ministerio de Transportes, y el superintendente o la superintendente tienen que encargarse de manejar esto autónoma y técnicamente. Pero a corto plazo no vamos a ver ninguna novedad dentro de la gestión de Luis Castañeda del Ocio. Bueno, esperemos que sí, pero lo que yo le reclamo a Luis Castañeda, más que los temas coyunturales, es cuál es su visión de Lima y en este caso cuál es su visión del transporte. Por ejemplo, yo tengo una,
es debatible, pero es la mía. Yo la hubiera aplicado si hubiera sido alcalde. Mi visión es la siguiente. Yo quiero que Lima, en 5 años, reduzca, los limeños y los chalacos, agrego, reduzcamos en 5 años las 3 horas que dedicamos diariamente al transporte a 1 hora y media. ¿Cómo hago eso? ¿Qué vías? ¿Qué tiempos? ¿Qué gestión? Ese es el tema ya de la aplicación. Pero mi visión apunta a esa meta. Segunda meta, yo quiero que en 5 años haya un sistema de transporte. Es decir, que el metro converse con el metropolitano, los corredores complementarios, los de integración, los taxis, los trenes de aproximación y las vías rápidas. ¿Eso se puede hacer? Sí, en 5 años podemos tener esa integración. Y tercero, que los limeños y chalacos, desde cualquier lugar desde donde estemos, de nuestra casa o de nuestro trabajo, podamos ingresar al sistema y con una tarjeta podamos usar todos los medios. Eso se llama sistema integrador de recaudo. ¿Y eso puede funcionar? Puede funcionar. Entonces, discuto estos 3 temas. Si estamos de acuerdo, ahora vamos, ¿cómo lo hacemos? Ya viene toda la parte de la será el proyecto que usted tecnología. llevará para el 2018, me imagino, cuando vuelva a postular a la alcaldía de Lima. Pero antes todavía esperemos que recapacite el señor Castañeda, que se olvide de que la señora Susana estuvo en la campaña o antes de la campaña en una situación de puja con él y que se dedique a hacer políticas de Estado. Ahora, como se critica que está politizado el tema, algunos también pueden creer que usted ya está sacando un aprovechamiento político de cara al 2000. Bueno, usted ya anunció su candidatura, ¿no? Bueno, falta mucho todavía para el 2018. En política 1 año es larguísimo plazo, 4 años. Pero usted va a ser la figura de todas maneras para el 2018. Yo tengo moral para hablar, porque mi forma de hablar, como les consta a todos, es si yo encuentro algo positivo, yo lo digo. Y yo he sido crítico y soy crítico de la señora Villarán, pero reconozco que, por ejemplo, ella ha hecho un plan al 2035 que debería ser utilizado, que los corredores faltaban implementarse adecuadamente, pero que son necesarios. ¿Pero cree usted que de repente podría iniciar estos cambios, no sé, formando parte del gabinete de Alan García para el 2016 en el sector transporte? A ver, hay algunas cosas que tienen que hacerse desde el gobierno nacional. Quizás lo que un gobierno nacional nuevo podría hacer es adelantar las obras del metro que están a su cargo. Por ejemplo, la línea 2 no ha empezado a construirse. Y a mí me preocupa mucho eso porque faltan 1.595 días para el día de la inauguración de los Panamericanos el 2019, en el mes de julio. 1.595 días. Claro, alguien puede decir muchos días. No, son poquísimos, porque tenemos que hacer 3 cosas. Primero, la Villa Olímpica, que hasta ahora no hemos decidido si la hacemos en el cuartel Hoyo Rubio o no. La Villa Olímpica que tiene que hacerse, construirse y luego tiene que quedarse para la población para que, digamos, la gente vaya a vivir ahí. Es lo más complicado. Segundo, hay que hacer los ambientes deportivos. Por ejemplo, el Estadio Olímpico, supuestamente, o es el Nacional o es el Estadio San Marcos. Y hay que empezar a trabajar. Tercero, ¿qué ganamos con Villa Olímpica y con estadios olímpicos si los atletas no van a poder llegar a tiempo al lugar? Necesitamos vías rápidas, obras terminadas. Y el anfitrión de todo esto es el municipio de Lima. En consecuencia, el señor Castañeda debería estar montado sobre el tema ya y por eso y por otras razones actuando con mayor velocidad. Entonces, si desde una tarea como la mía, que es la de oposición constructiva, podemos ayudar, podemos dar ideas, encantadísimo. Esa es la forma de trabajar en política. Y desde el gobierno central, ¿cuál es el papel que se debe tomar para tentar una posible recapacitación, como se dice, bueno, por ejemplo, el actual ministro de Transporte, si lo quisiera, podría juntarse con el alcalde de Lima y con el alcalde de Callao y en esa reunión decir muy bien, ¿cuáles son las obras que tienes tú y cuáles son las mías? Vamos a hacerlas juntos, en el sentido que, por ejemplo, si vamos a intervenir la Avenida Argentina o vamos a intervenir el Paseo de la República por cuestiones municipales o por cuestiones del gobierno nacional o por proveedores, Luz del Sur, del Norte, Cali, etcétera, hagamos la intervención conjunta, de manera que tengamos un solo esfuerzo físico, un solo fastidio a los vecinos y un solo costo. El otro día mejoraron una pista hermosa en Miraflores, en la avenida Ricardo Palma. Hermosa. La inauguraron. Al mes vino Luz del Sur y rompió la pista para poner un cable. No hay una coordinación. No, eso se... ¿Usted va a plantear esto como apoyo, como respaldo al programa de gobierno de Alan García de cara al 2016? Bueno, yo estoy... Imagino que va a participar. Sí, yo estoy como hace 35 años lo hago, digamos, aportando al plan de gobierno
del APRA, que en este caso se presentará. ¿Lo ha convocado de repente para ser parte de su gabinete, lo que le pregunté hace minutos? No, eso es una cuestión que ocurrirá cuando... Usted sería un gran jale para Alan García. Le agradezco el piropo, pero veremos qué pasa, veremos qué pasa. Eso se decide cuando ya se es gobierno y cuando el presidente empieza a ver ya, digamos, el tema de quienes lo van a acompañar. Pero lo que estoy diciendo son cosas que se pueden hacer hoy, sin necesidad de ser gobierno y desde una posición incluso independiente. Claro. Luciana León fue una figura muy importante en su campaña municipal. Muchos dicen que ella le ayudó a conseguir votos, sobre todo de gente que no es del APRA. Ahora ella está metida en otro lío sobre una compra inmobiliaria. ¿Cuál es su posición? ¿Usted cree que debe aclarar, debe responder? El Tribunal de Ética del APRA ya la ha citado para esta semana. Todos debemos aclarar lo que refiere a nuestra vida que incumbe a la actividad política que realizamos. Pero en este caso particular debo decir, si la información que tengo no es incorrecta, que se trata de un inmueble que fue comprado cuando ella era muy jovencita, no en su función pública. Eso se lo he escuchado al presidente de la Comisión de Ética del Congreso. En consecuencia, si bien es cierto que las personas que hacemos función pública nos debemos con toda la información y transparencia que corresponde, en este caso en particular me parece que no es algo que sea atribuible a su función pública, por lo menos de la información que tengo. A usted se le han presentado varios escenarios en este momento. Postularía a la Municipalidad de Lima, seguramente lo van a llamar para ser parte de una plancha congresal, Alan García podría incluirlo en su gabinete. ¿Cuál será el futuro del señor Cornejo? Hablemos de lo que no voy a hacer primero. No voy a ir a la lista del Congreso. Y es una decisión personal que he tomado en razón de que durante mi campaña dije que no debemos utilizar una campaña, por ejemplo, para ser alcalde, como una plataforma para ser congresista. ¿No? Creo que es un error en la política hacer eso. Quien quiere ser alcalde, que sea alcalde, que haga bien su trabajo. Quien quiere ser congresista, que lo haga así, porque la gente no quiere que lo veremos en el 2018 a usted postulando. Vamos a ¿Con el bigote o sin el bigote? ¿Con el bigote o sin el bigote? Que es una marca, ¿no? No, el bigote tiene que estar. Si no está el bigote, tendría que empezar de nuevo mi proceso de marketing político. Muchas gracias, señor Cornejo. Bien, amigos, no se muevan, que regresamos en unos minutos con el bloque internacional aquí en los desayunos de Correo y UCI.
Pasamos ahora al panorama internacional. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo estar abierta al diálogo después de las manifestaciones que tuvieron lugar este fin de semana en distintas ciudades del país tras los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, habló este lunes de las manifestaciones celebradas este fin de semana. Según dijo, está abierta al diálogo con humildad. En los próximos días, como prometí durante mi campaña, anunciaremos medidas contra la impunidad. Voltadas ao combate à impunidade. Durante las protestas de este domingo, manifestantes pidieron el regreso de los militares al poder. Dilma respondió lo siguiente a los que defienden esta posición. Cuando vi cómo este domingo cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas se manifestaban por diversas ciudades brasileñas, no pude parar de pensar. Y otros aquí estarán de acuerdo conmigo en que valió la pena luchar por nuestra democracia. Pero el clima en Brasilia sigue tenso, con la evolución de las operaciones Lava Jato, que investigan un millonario esquema de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Este lunes el Ministerio Público Federal acusó a 27 personas de corrupción, lavado de dinero y conspiración, y entre los acusados figura el tesorero del Partido de los Trabajadores, Bacari Neto. Estados Unidos e Irán prosiguen en Suiza sus negociaciones sobre el programa nuclear iraní, en medio del escepticismo occidental sobre un acuerdo antes de fin de mes, pese a que Teherán anunció un consenso sobre cuestiones técnicas. Después de 12 años de tensión y 18 meses de negociaciones, Irán y el Grupo 5+1 se han dado hasta fin de mes para alcanzar un acuerdo político. El grupo, formado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania, quiere garantizar que la República Islámica no tenga jamás la bomba atómica. Para ello, el secretario de Estado norteamericano John Kerry y su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif se reunieron este martes por segundo día consecutivo en Suiza. Aunque mientras los iraníes se muestran optimistas sobre las cuestiones técnicas, norteamericanos y europeos son más escépticos de llegar a un acuerdo político en los próximos días. De lograrse este pacto, se levantarían sanciones internacionales impuestas contra Teherán por enriquecer uranio. Tras un acuerdo provisional en noviembre de 2013, los 5+1 e Irán postergaron 2 veces el plazo límite para uno definitivo. Pero esta vez Washington ha advertido que no habrá más prórrogas. Los residentes de San Francisco, en Estados Unidos, han respondido con indignación a la campaña aparecida en los buses locales en las que se compara a los musulmanes con los nazis. Los buses Muni de San Francisco forman parte del tejido de la ciudad. Lo corriente es no reparar en ellos, pero los nuevos avisos de 50 buses han llamado la atención de algunos habitantes. Muestran una foto de los años 1940 de Adolf Hitler con un líder nacionalista palestino. Y se lee: odio islámico a los judíos, está en el Corán. El alcalde de San Francisco ha calificado los avisos de racistas e islamófobos. La agencia de transportes ha señalado que no le gustan los mensajes, pero que tienen las manos atadas. No comulgamos con el contenido, pero por nuestra Constitución y la primera enmienda, que protege la libertad de expresión, incluida la ofensiva, debemos mantener estos avisos. San Francisco cuenta con un largo historial de avisos problemáticos sobre temas como el SIDA y los cigarrillos electrónicos. El profesor de Derecho David Green dice que la ciudad no puede elegir los puntos de vista que difunde. La idea completa de tener la primera enmienda y una protección de la libertad de expresión realmente robusta es permitir la difusión de pareceres impopulares y rechazarlos si es necesario, o quizás promocionarlos si encuentran el favor del público. La controvertida iniciativa de defensa de la libertad americana de la bloguera Pamela Geller está detrás de la campaña antiislámica. La cuestión es que hay un problema con ciertos textos coránicos y enseñanzas que llaman al genocidio del pueblo judío, y eso es lo que está induciendo a esta guerra contra Israel. La iniciativa de defensa de la libertad americana ya colocó provocadores avisos en los buses de Nueva York en el pasado, donde estaban protegidos por un fallo legal. En San Francisco su mensaje prendió la mecha y hubo una llamada a las armas entre algunos habitantes, no todos ellos musulmanes. Un grupo de artistas pintó sobre algunos avisos a la heroína del cómic musulmana Señora Marvel. Conocido como Street Cred, el grupo prefiere mantener el anonimato. Simplemente es realmente tóxico. Sentimos que usar sus mensajes para proponer otro inspirador y liberador es la mejor manera de contraatacar.
La agencia de transportes ha intentado neutralizar el daño poniendo unos avisos propios, promoviendo la paz, el amor y la tolerancia. La ciudad de Nueva York pondrá a prueba a partir de este mes una nueva tecnología que permitirá a la policía saber de inmediato y con exactitud dónde está ocurriendo un tiroteo. La ciudad de Nueva York pondrá a prueba a partir de este mes una nueva tecnología que permitirá a los agentes del orden saber de inmediato y con exactitud dónde está ocurriendo un tiroteo. Esta tecnología, denominada Shot Spotter, se pondrá en funcionamiento en 5 zonas de Brooklyn y el Bronx, según determinaron en su presentación el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y el jefe de policía, William Bratton. La policía ha estado trabajando desde abril de 2014 con la compañía Shot Spotter para traer el sistema a la ciudad, que les permitirá responder más rápido al incidente, según detalló Bratton, que además indicó que este sistema ya se usa con éxito en ciudades como Washington D.C., Newark o Atlantic City. El sistema localiza el sonido de las balas, envía los datos a un centro donde un operador lo analiza y si en realidad proviene de un arma de fuego, envía la alerta a la policía con información relevante como el número de disparos, la localización con un mapa o si el disparo se realizó en movimiento y hacia dónde se dirigía. No se muevan, ya volvemos con los desayunos de Correo y Usil. De la mañana analizaremos la coyuntura internacional con nuestro invitado Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Buenos días. Chabeli, buenos días, Carlos. ¿Cómo está, Rodríguez Mackey? Cuéntanos un poco acerca de este pronunciamiento de UNASUR. Ellos han condenado la amenaza de Estados Unidos, pero nada del frente venezolano, el frente interno venezolano. Y lo cual es lamentable y es una desilusión en la región de que 12 cancilleres se hayan reunido en la víspera en Quito y no hayan dicho nada sobre la violación de derechos humanos en Venezuela. Fíjate, en la víspera murió un hombre en su cárcel, un preso político, y no se dijo nada. Lo mismo sobre un joven muerto en Táchira. Es decir, frente al flagelo evidente de una transgresión clarísima de los principios rectores de la democracia, el UNASUR lo único que ha hecho es fijarse
en la decisión de los Estados Unidos de declarar la amenaza por parte de Venezuela, a la luz de una supuesta injerencia en los asuntos internos, pero ahí no existe ninguna injerencia. Pero siempre ha tenido una posición chavista también UNASUR, claro, ¿no? Siempre ha tenido una posición chavista y lo que es lamentable está denotando que se ideologiza la política exterior cuando la política exterior debería ser absolutamente recurrente con los valores democráticos. El Perú fue parte de la creación del UNASUR, que evidentemente dio un ejemplo de lo que debe ser el mantenimiento del statu quo de la democracia, que no estamos viendo, sino más bien respondiendo a los apetitos de Maduro y del chavismo. Ahora, el canciller Gonzalo Gutiérrez ha dicho que estamos preocupados, el gobierno está preocupado por lo que pasa en Venezuela, pero no ha habido un comunicado firme respecto a condenar estas malas prácticas. Yo no entiendo la preocupación del canciller, porque la preocupación del Perú en esa reunión hubiera sido de una condena, ¿no es cierto?, a los actos que se vienen produciendo en Venezuela, como corresponde a una política exterior independiente, libre, sin un atajo en el camino que nos haga presumir que pueden haber algunas cosas bajo la mesa. Creo que la política exterior debe ser transparente y traducir el eco regional. ¿Cuál es el eco regional? Democracia, derechos humanos. ¿Se revela un doble mensaje del gobierno? Y un doble mensaje y un doble cañón y un doble discurso que no corresponde a la transparencia de la tradición que tiene Torre Tagle en este tema. Y ahora el canciller tiene que ver otro tema. El canciller boliviano ha dicho que si Perú no retira este trámite de extradición, no puede realizar la expulsión de Belaúnde del Ocio. ¿Esto es cierto? ¿Esto se puede hacer? Bolivia está en una posición de, no sé, amenazar al país para que agilice este trámite y retire la extradición. Fíjate, Chabeli, lo que yo creo que estamos viendo ahora una suerte de trabalenguas jurídico que la gente no entiende, ni yo mismo entendí ayer lo que quiso decir el propio canciller Choquehuanca. ¿Cómo se maneja en el ámbito internacional? En estos asuntos parten por un principio que se llama el principio de no devolución. Lo he dicho siempre, lo dijimos al comienzo en mi columna diaria de Correo, es decir, es una prerrogativa jus cogens, para que la gente nos entienda, es obligación del derecho internacional que cuando alguien ingresa en un estado, no importa cómo, es decir, regularmente o ilícitamente, al solicitar el refugio y evaluado, denegado, lo que le ha pasado a Belaúnde del Ocio, el estado que deniega no puede devolverlo al país persecutor. Es un principio del derecho internacional, está consagrado en el Convenio de Caracas del año 54, está consagrado en la Convención de Vida sobre los Derechos de los Tratados de 1969, y esto lo hemos tenido que tener muy bien percatados en el Perú, pero no se ha hecho nada y más bien estamos ahora evidenciando a puertas de un momento como es el 21 de marzo próximo, en el que este señor va a quedar libre. El camino es la extradición. El camino es que este señor en pocos días, Chabeli, va a quedar libre. Y seguramente ya debe estar negociando la salida a un tercer país. En su análisis, Perú y Bolivia están jugando en pared. En mi análisis, aquí hay muchas cosas raras. Creo que sabiendo la dureza y la firmeza del derecho internacional que impide la devolución, creo que se están haciendo cosas al margen del derecho internacional para que finalmente lo central es que Belaúnde del Ocio no vuelva al Perú. Y de pronto está negociando con un tercer estado. Si negocia con un tercer estado, cuando la Interpol internacional quiera detenerlo, no podrá hacerlo, porque lo más probable es que salga con un salvoconducto o con un mecanismo que le impida, por la calidad de, otra vez, solicitante de refugio a un nuevo estado, la posibilidad de que no sea detenido. Siendo así, entonces, el Perú va a hacer caso a la recomendación del canciller boliviano y va a retirar este trámite de extradición, o al menos el pedido de ampliación de detención preventiva. Yo ya a estas alturas no sé qué va a pasar, porque la extradición, como sabes, inicialmente fue por la propia Corte Suprema rechazado, y ahora en la víspera ha sido admitido. Entonces estamos frente a una situación realmente capciosa, oscura, que no nos da ningún pie de seguridad de que el señor Belaúnde del Ocio, ¿no es cierto?, desde el Perú hay un ánimus por realmente traerlo al Perú. Y esto es lo que es grave, porque se está jugando con las reglas del derecho internacional, otra vez con una transversalidad de la política
que se ingresa en los retablos del derecho para manosearlo, y eso no es bueno para nadie, porque todos nos damos cuenta finalmente en el camino qué es lo que está sucediendo. Otro de los flancos que tenemos abiertos hasta el momento es Chile. Hasta ahora no se han pronunciado respecto al pedido de Perú para hacer una investigación. Y no creo que lo hagan. Entiendo y he conocido de que Soledad Alvear, la ex canciller de Michelle Bachelet en el 2004, la misma que respondió con una nota diplomática que no teníamos ninguna controversia con Chile, estaría haciendo una suerte de emisario, ¿no es cierto?, para recrear algún nivel de acercamiento. Todo lo que sea diplomático y en ese canal es bueno, pero la gran pregunta es, a estas alturas de la situación, cuando es inobjetable que existe la comisión flagrante de un delito, el espionaje con nombres conocidos y con pruebas fehacientes, y que el Perú pide una explicación satisfactoria, un elemento eficaz y efectivo sería, ¿no es cierto?, la diplomacia presidencial, sin emisarios directamente, que puede resolver el problema. Esto no está sucediendo, y mientras ello no suceda, el Perú debe mantener una posición incólume en mantener el encargado de negocios en Santiago, porque este es un asunto Chevelli, Carlos, asociado a la dignidad nacional. Así es. Bueno, señor Rodríguez Macay, muchísimas gracias por su análisis. A ustedes. Ahora vamos a hacer un recorrido por las distintas redacciones del Grupo EPENSE en Perú. En Correo La Libertad se publica un informe sobre el sentir de la ciudadanía luego de conocer que el actual gobernador de la región, César Acuña Peralta, anunciara su intención de postular a la presidencia de la República. En Correo Piura damos a conocer que el Colegio Fátima de dicha ciudad no inició clases debido a serias deficiencias en infraestructura. Según denuncian los padres de familia, las autoridades de la región no tomaron las previsiones del caso y ahora las alumnas deberán recibir clases en un terreno baldío. Correo Huancayo trae un amplio informe sobre la incidencia de enfermedades de transmisión sexual en la ciudad. Durante el 2014 se atendieron 67.000 casos, la mayoría de ellos en personas de entre 18 y 29 años. En Correo Ayacucho se informa de una protesta contra el maltrato animal. Esto luego de conocerse que una persona decapitó con un machete a un perro de un mes de nacido y se hizo grabar mientras lo hacía. Correo Arequipa reseña la reunión que mantiene la gobernadora de la región, Yamila Osorio, y la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. En dicha cita se concretarán los detalles de instalación de la Mesa de Desarrollo del Valle del Tambo. En Correo Cusco se informa que tras una larga labor de inteligencia y seguimiento, la Policía Nacional del Perú decomisó 140 kilos de cocaína que iban a pasar por Cusco en su camino al exterior. Y ya está con nosotros la directora de la revista Pandora, Yanina Bejarano. ¿Cómo estás, Yanina? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz nuevamente de estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Pandora tiene en su portada esta mañana a Tatiana Astengo. ¿Qué fuertes declaraciones ha revelado a la revista Pandora? Bueno, sí, tenemos el placer de tener a Tatiana Astengo, una de las mejores actrices del Perú. La escogimos debido a que hace pocos días Al Fondo Hay Sitio regresó con su 7ª temporada. Reina Pachas es uno de los más queridos por todos los seguidores y todos los televidentes que siguen noche a noche Al Fondo Hay Sitio, inclusive palabras como basura, avestruz, etcétera, etcétera. O sea, que las han traído a nuestro vocabulario. Las han traído y son... Justamente estamos viendo en imágenes el backstage de Tatiana Astengo en la revista Pandora. Sí, espectacular. Ustedes saben que a Tatiana en un primer momento quisimos hacerles unas fotos súper sexys, pero ahorita Tatiana está en un momento en su vida que está con una onda que no quiere mostrar mucho. Ella hizo muchos desnudos a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Ella ha hecho bastantes desnudos, de hecho hace, no recuerdo bien, hace un año atrás fue comentado un desnudo que hizo para una revista, pero parece que la gente del Perú, los hombres peruanos no tomaron, o a ella no le gustó cómo los hombres peruanos vieron esto. Ella de hecho declara en la revista que se sintió no tan bien con la respuesta y de que el Perú no está preparado para este tipo de desnudos que son más que nada artísticos, ¿no? Los hombres lo ven más como a la mujer como carne, como ven objeto, exactamente. Hace unos días Tatiana Astengo se presentó ante el Congreso de la República, ahí apoyando la unión civil. Tengo entendido también que en la revista ha dado declaraciones acerca de su vida, su independencia, cómo está viviendo, o cuál es el momento que está pasando ahora. Sí, bueno, Tatiana Astengo pertenece a un grupo de mujeres, un porcentaje interesante de mujeres que hoy en día no necesitan de un hombre al costado para ser felices.
Y esas son algunas de las declaraciones que estamos Tatiana viendo la nos da. carátula de la revista, precisamente. Ahí está, o sea... No pasan los años por ella. No pasan los años, espectacular, regia, con un carácter y con una forma de ser muy definida. Ella, una de las características de Tatiana, y por la cual nos fascinó tenerla en Pandora, es que dice las cosas sin filtros, sin anestesia, como dice el titular de la portada. Claro. Ella no tiene reparos en decir lo que piensa, no le interesa si la gente después va a hablar. De hecho, debido a las declaraciones, y los invito a que compren la revista, ya está en todos los kioscos a nivel nacional, debido a esas declaraciones se ha armado pues todo un revuelo en las redes sociales, la gente está comentando en Twitter, porque no es una, son varias declaraciones que Tatiana hace en Pandora que realmente han causado una especie de temblor en el Perú, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cuáles son las novedades que trae el siguiente número? Porque entiendo que están haciendo un trabajo bastante bonito. Bastante bonito, me encantaría contarles quién es la portada, pero todavía no estoy autorizada para hacerlo. Pero quiero adelantarles que es un personaje que está sonando por todos lados, una mujer espectacular, muy admirada, muy ovacionada por todos los hombres, envidiada por algunas mujeres, que ha venido causando... ¿Envuelta en escándalos recientes? Recientes, no tan recientes, ¿no? Pero en este momento de su vida está... es que si yo les doy más pistas van a adivinar quién es, así que no puedo, pero está preparándose para... Ya nos enteraremos. Vamos a esperar y vamos a Muchísimas gracias, Janina, Pandora. por acompañarnos. Gracias a ustedes, un placer. Muy bien, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de los desayunos de Diario Correo y UCIL. Carlos, ¿qué tenemos hoy en el Congreso de la República? Hoy día en el Congreso se va a seguir debatiendo lo que puede ser el informe Orellana. Los congresistas todavía están viendo las conclusiones. Muy bien, nos vemos mañana. Saludos.